Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Nuevamente aquí en Noches de mi hermano y yo, en nuestro podcast. Recuerden seguir suscribiéndose, también enviando sus comentarios y observando todo el contenido que se ha hecho. Ya vamos a completar las 3 semanas aquí con mi hermano y yo. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Hola, Carlitos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, jornada ahí del club con los chicos, bien, bien, todo bien. Bueno, muy bien. Hoy quería preguntarte acerca porque en podcasts anteriores has hablado de Jason Guzmán, ¿no? De Jason Guzmán, de lo que le hizo falta al América cuando se lesionó y ha comenzado este campeonato con el mismo alto nivel que se le venía viendo en el semestre anterior y desde que llegó al América, básicamente. Eh, esta semana se ha confirmado que la selección Colombia tiene dos partidos amistosos para la fecha FIFA, larga fecha FIFA, de finales de septiembre y octubre. Entonces, la pregunta es si para esa fecha FIFA tú ves a Jason Guzmán con, con el nivel para llegar a la selección Colombia. Porque también a ese jugador le puedo agregar a John Montaño, el juvenil jugador del Deportivo Independiente Medellín, que lo he visto haciendo buenas presentaciones con unas características de juego muy interesantes. Y hoy, en un partido preparatorio, el Betis jugó con el Arsenal y Nelson de Osa metió un golazo tremendo desde 30 metros más o menos. Un balazo al ángulo impresionante. Son tres jugadores que no estuvieron en la convocatoria del Mundial y que para este nuevo ciclo no sé si los ves con, con esa personalidad y ya con esa madurez para poder ir a la selección Colombia. Pues Carlitos, son jugadores que iniciando un nuevo proceso, el ciclo mundialista, me parece que sería interesante observarlos. Una cosa es tener el rendimiento en un club, otra cosa es la exigencia de una selección, pero al final estos son partidos que pueden ir dando un parámetro, una evaluación, una respuesta a la idea de juego que quiera consolidar el seleccionador, el profe Lorenzo. Yo creo que amerita, me parece que la liga siempre tiene abierta la posibilidad de que, de que pueda ser observada como lo hace y que pueda llamar. Me parece que hay jugadores para ello y después, lógicamente, ver la respuesta, ¿no? Ya, como te digo, una cosa es jugar en el club, otra cosa es una selección nacional, pero creo que sería interesante poderlos observar. En el caso de Jason Guzmán, esa característica de volante creativo, que particularmente en el estilo de los equipos donde tú diriges, donde tú estás ahí como líder de grupo, siempre te ha gustado tener un volante creativo. Pero vemos que en la mayoría de los equipos de élite y también del fútbol colombiano, perdón, ese jugador creativo, ese volante 10 ya tiene que hacer otras funciones, estar en otras posiciones como interior. Algunos lo ponen también como extremo en dibujos 4-3-3. Eh, entonces, para Jason Guzmán, ¿qué tan fácil o difícil crees tú que puede ser evolucionar a esas otras funciones que está demandando el fútbol actual? Porque es un jugador que desde que empezó, recuerdo por la etapa en Envigado, Ujú. luego lo adquiere, bueno, si la memoria no me Nacional. falla, va a Atlético Nacional. Ujú. Era un jugador muy joven,
pero hoy vemos un jugador muy maduro. Normalmente siempre lo que uno ha podido observar es que Jason es un jugador que juega, normalmente juega detrás del 9, es un jugador que juega detrás del 9. Ya después si se requiere de otra estructura, como un 4-3-3 con dos interiores, eh, por ahí vimos a un James tirado a la banda, a la derecha, que es algo que nunca se le vio. Yo creo que el jugador hoy día, ese 10 se ha transformado eh, por ejemplo, ahora en el Mundial, un Bellingham, que es un jugador que es todoterreno, jugó detrás del 9 que era Kane. En el Real Madrid por ahí de pronto ha hecho funciones más de interior. Todo parece indicar que con Mourinho va a ser como un interior también, eh, dentro de la estructura organizacional del equipo o el sistema. Entonces creo que Jason siempre ha sido muy influyente, de media punta, ¿no? Detrás del 9, y eso es lo que normalmente ha venido desarrollando en América, sobre todo en lo último, y donde ha sido figura para mí, un jugador más determinante en el juego de América. Esa evolución de esa posición en el fútbol colombiano, pasar del Pío Valderrama, a Giovanni Hernández, Mayer Candelo, Magnelli Torres, jugadores puramente creativos, a esta parte donde uno ve, por ejemplo, a Jason Guzmán, que se le puede agregar otro tipo de funciones, pero también veo en esa fase formativa todavía a Rengifo, por lo menos. Rengifo es un volante creativo, pero le han impreso otras funciones. Lo vimos jugando con Diego Arias, también al lado del posicional, quitando balones, de pronto agregándole ese algo más en la función del creativo, pero también puede liberarse, llegar a estar detrás del punta, llegar a gol. Entonces es esa evolución desde, digamos, temprana edad para un jugador profesional, el caso de Rengifo, pues también es muy valioso, ¿no? Sí, el jugador hoy día yo digo que tiene que buscar, con el entrenador de turno, buscar variantes y posibilidades dentro de una estructura, de tener esa variabilidad, tener esa adaptabilidad para que pueda desarrollar, ya bien sea media punta en un 4-2-3-1 o en un 4-3-3 jugando de interior o jugando por fuera. Ya depende de lo que quiera el entrenador de eso, pero el jugador yo creo que hoy día tiene que tener esa cultura táctica, y desde que esté en categorías, divisiones menores, tipo sub 15, sub 17, sub 19, debemos los entrenadores buscar esa variabilidad, esa cultura táctica de diferentes situaciones, donde hoy muchas veces un jugador arranca en una función o en una posición específica, pero ya después las funciones en el desarrollo del juego, eh, tú ves que varían. Hay jugadores que te arrancan de lateral, terminan de volante, por dentro, a la pérdida pueden terminar de centrales, como lo hacía Stone en el Manchester City, pero lógicamente que ese tipo de jugadores con esas características no es fácil tenerlos. Por eso esos jugadores valen lo que valen y llegan a esos clubes a ese nivel. Pero en esa formación, que debemos tener hoy en las categorías, en las divisiones menores, después de los 13, 14 años, los muchachos tenemos que ir viéndole todas esas posibilidades, toda esa variabilidad, y que se adapten a ese tipo de situación, porque hoy el fútbol lo está exigiendo. También se me viene a la cabeza de esa misma generación de Regifo, Jordan Barrera.
que Jordan Barrera en el Barranquilla y en Juniors. Era un volante creativo, puro creativo, media punta, con llegada a gol, pero después va a la selección sub-20 y lo colocan en un dibujo 4-3-3 como un interior, ¿no? Con otras funciones, porque es muy diferente un mediapunta, las funciones del mediapunta, que una función de interior. Ya ahí son diferentes conceptos que tiene que manejar el jugador. Claro, y otras exigencias, claro, otras exigencias en cuanto a la exigencia física y hay otro tipo de recorridos, de desplazamiento, de utilización de los espacios dentro del campo. Y bueno, por eso te digo, al final los jugadores hoy tienen que entender ese típico 10 que hemos tenido y que hemos ido sacando, que van saliendo. Ellos deben entender que deben adaptarse a las posibilidades de esa variabilidad y de esa cultura táctica que deben tener, porque eso al final les va a poder facilitar la posibilidad de que lleguen al fútbol del exterior, donde hoy día, como te digo, hay unas altas exigencias físicas, tácticas, técnicas y mentales, cognitivas, que tiene que tener el jugador. Entonces, en la medida que le demos un bagaje importante en esa formación, pues más adaptabilidad y más fácil va a poder llegar a un fútbol de alto nivel, de alto rendimiento. Y lo mismo los extremos, ¿no? Que se adapten a jugar por ambas bandas, por ambos lados, con pierna contraria, con la pierna hábil, que puedan jugar fácil de afuera hacia adentro, que puedan tener posibilidad de generar fútbol en esas líneas intermedias defensivas que los rivales ponen hoy día, que puedan jugar ahí en esos espacios entre volantes y centrales, que puedan jugar por fuera, en espacio libre, a espacio libre, generando profundidad. Entonces yo creo que los jugadores tienen que tener toda esa adaptabilidad y nosotros tenemos unos jugadores jóvenes que tienen que tener esa posibilidad y que ojalá la encuentren en ese proceso que viene nuevo y que ahí es donde vamos a tener esa verdadera eh, recambio que necesitamos para el próximo ciclo. Ya Jason Guzmán tiene 28 años. Digamos que como jugador profesional ha llegado como una madurez en cuanto a la edad. Si tú fueras Néstor Lorenzo, ¿lo convocarías a esta próxima fecha FIFA? A Jason Guzmán. Pues anda en un buen nivel, está jugando en un club grande como América, está siendo determinante para América. Alrededor de él está un América jugando bien, contagia ese fútbol y pone a generar esa gran cohesión de juego que América está teniendo. Entonces creo que interesante verlo, poder probarlo, como te digo, una cosa es un club y otra cosa es selección, pero pues los jugadores hacen los méritos en cuanto a rendimiento como para tener esa posibilidad, yo creo que es lo lógico. Bueno, ayer vimos un partido entre Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima. Ganó el Medellín 2-3 en el Murillo Toro. Y ahí se vieron jugadores que vienen confirmando su buen nivel. El caso de Martegani, el argentino que vino para esta temporada y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Eh, una exigencia física en todo su recorrido. El hombre aparece en todos lados, marcando, creando, llegando. La verdad es que físicamente me ha sorprendido este jugador, además de lo futbolístico. Y el otro tiene que ver con el juvenil Montaño. Montaño hace parte de un proceso que lleva la sub-20 del Deportivo Independiente de Medellín, bastante interesante, al mando del profesor Sebastián Botero, el exjugador de Once Caldas, Huila, bueno, tantos equipos que lo vimos jugar. Y en este proceso de la sub-20 de Medellín, pues ha tenido jugadores muy interesantes. El caso de Loboa,
el caso de Mena, el lateral por izquierda, y Montaño. La pregunta aquí es cuánto tiempo puede aguantar el Medellín a Montaño, porque se nota cada vez que juega que tiene una superioridad sobre el resto. Es un jugador gambeteador, que hablabas ahora de esos extremos que tienen que también aprender a jugar por dentro, lo puede hacer, puede jugar por las tres posiciones, extremo por los dos costados o como delantero. La verdad es que este es un jugador que, que pues con los años que tiene, 19, pues ha marcado como, ha dado un golpe en la mesa por sus condiciones. Sí, interesante, ¿no? Medellín con este refuerzo interesante desde que lo observamos en este primer juego después del Mundial de Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, mostró una respuesta muy interesante. Los jugadores que estás diciendo, tanto Montaño como el extranjero, el refuerzo que llegó, un jugador muy dinámico, de pronto a veces un poquito pasado de revoluciones, pero un jugador con mucha actitud frente a la dinámica del fútbol que requiere hoy el día, sobre todo en esa zona media, un equipo de fútbol. Entonces veo un jugador sin pelota, con una gran disposición para cumplir las labores tácticas de presión, de recuperación, y con la pelota es un jugador que también genera esa dinámica que se exige. Entonces yo creo que interesante, y vemos un Medellín consolidándose en el liderato y con buen fútbol. Yo pienso que Amaranto va tomando, lo eliminan de la Sudamericana, pues que todo el mundo, pues lógicamente nadie quiere que lo eliminen, pero él recién está tomando el equipo, pero ya se observa una idea de ese modelo, de esa idea de juego que quiere él, y creo que es positivo para el fútbol en general, porque cuando tú tienes un equipo propositivo, tiende a todas las posibilidades de que el fútbol y el futbolista tengan las posibilidades de irse. Y tú me estás preguntando por este chico Montaño, seguramente con lo que está haciendo no va a durar mucho y es imposible retenerlo, porque es un jugador que hoy día en muchas partes del mundo son de esos jugadores que no se consiguen fácil, porque son desequilibrantes, con una gran potencia, con una gran velocidad, con gol, porque lo está demostrando. Pues eso es un plus que seguramente le está dando una cotización mucho más alta a la hora de llegar, y de que la posibilidad de selecciones nacionales de Colombia, pues hay que ir viéndolo, indudablemente. Entonces, aparte gana una plaza que viene muy fuerte, con un Sí, Tolima muy sólido, que ha sido como una debilidad de ellos esa localía, pero han venido fuertes, y ganan una plaza muy difícil, y bueno, eso es un buen augurio para lo que viene. Ya lo habíamos hablado, ¿no? El mismo caso de Millonarios, y ya lleva dos en línea también. sí, sí, Millonarios también ganó ante un Pasto que también, como lo hablamos en podcasts anteriores, le va a quedar muy difícil en este campeonato, porque arrancar de cero siempre, cuando no puede consolidar una nómina por lo menos un año, pues es muy complejo que le suene la flauta en dos campeonatos seguidos, cuando siempre hay que arrancar de cero y cuando los jugadores que están consolidados pues se van porque tienen mejores ofertas. Entonces también es muy difícil retenerlo. Pero sobre Montaño, ¿cuál es el ideal ante la dificultad de poder sostenerlo mucho más tiempo para que se consolide, para que madure un poco más? Allí, porque siempre aquí tenemos el mejor postor, viene, pone la plata, pero allí es ver un equipo que pueda, en el que pueda seguir creciendo, evolucionando, que le tenga paciencia a los jóvenes, porque a veces nuestros jugadores se van a esta edad
porque viene alguien y les pone la plata, pero tienen que ir allá a rendir de una vez. O sea, porque pagan mucho dinero y tienen que ir a demostrar por qué pagaron ese dinero por él. Pero ¿qué sería lo ideal acá? Un equipo que tenga qué características para que se pueda seguir desarrollando un jugador como Montaño. Pues yo creo que lo ideal es que esté siquiera un par de años más, al final, un año más que O que pueda lo competir. compren y lo dejen allí un tiempo A más, ver, ¿no? tú me hablas de ideales que los jugadores de estas edades no se vayan, es que a nuestro jugador todavía le falta madurar, sobre todo en la parte personal, en comportamiento, bueno, de pronto no lo tiene, pero en esa mentalidad de enfocarse, de no empezarlo a marear. Eh, Ujú. Normalmente una de las cosas más complejas para el jugador colombiano tan joven es la posibilidad de adaptarse, porque tiene las ganas, tiene de pronto todas esas condiciones que tiene, pero le cuesta adaptarse. Yo diría que lo ideal sería que juegue este año, este resto de año, que compita. Yo también, yo veo desde esa parte que el hincha pueda disfrutar jugadores como estos y que la liga también le demos ese plus a la liga de poder disfrutar estos jugadores y que le demos una calidad a lo que es nuestro campeonato y eso le da solidez, porque al final, por ejemplo, este año se está negociando la televisión y cuando se negocia la televisión se está negociando espectáculos, se está negociando qué calidad de liga Claro, tenemos. Hay entretenimiento. hay muchos conceptos. Unos dicen que tenemos una buena liga. Yo pienso que sí. Lógicamente tenemos que mejorar mucho porque he estado en otras y ninguna, nunca hay muchas, todas donde yo he estado no le llega ni a la mitad de lo que es nuestra liga, pero nosotros creo que sería muy bueno poder disfrutar este tipo de jugadores para la hinchada, porque al final la hinchada es la que sufre todo esto. Hay dinero y lo compran en un poco de plata, el club le entra el dinero, entonces con eso vuelve y trata a mirar a ver qué consigue. El Medellín es el fruto de un muy buen trabajo que han venido haciendo en los últimos 4 o 5 años. Federico Espada, yo lo conozco, fue director deportivo. Yo creo que Federico hizo un muy buen trabajo en la detección y en la selección de jugadores. Medellín ha sido campeón sub-20 nacional, ha estado en varias finales nacionales, muy protagonista en divisiones menores. La gente de pronto no se da cuenta de eso, pero ahí es donde se está reflejando el buen trabajo de esa base. Y yo creo que disfrutar esos jugadores, tenerlos este resto de año, ojalá un añito más, porque son jugadores muy jóvenes, no sé, tendrá 18 19 años. Montaño tiene Y 19. Y lo UA que ya imagínate, venía jugando, que también salió de la sub-20 entonces y imagínate también, tenerlo un año más es venderlo con 20 y ese jugador se va más maduro. Por ahí alguna vez Oscar Córdoba habló de eso, cuando se fue a Boca tenía un poco de partidos encima acá, o sea, esa madurez yo creo que es importante. Para los clubes que compran también sería muy bueno porque muchas veces, como tú dices, un jugador de estos lo compra un jugador grande de Europa, pero ese club de Europa no lo va a poner. Entonces empiezan a prestarlo por a todos lados. Entonces yo creo que es mejor que se quede aquí y a darle competencia, que la hinchada lo disfrute. Ojalá le pueda dar réditos deportivos, un campeonato, una copa internacional. Mira que Neymar, siempre se habló de Neymar que se iba para Barcelona, que se iba para Barcelona. Neymar se quedó un par de años más en Santos. Pero bueno, también a la par Neymar ya tenía un salario casi del nivel de Europa, ¿sí? En Santos. ujú, Entonces él se quedó ahí, ya después sí dio el salto a Barcelona. Entonces yo creo que es un poquito, madurarlo un poquito más en ese nivel de competencia, que puedan jugar.
pero a veces es difícil porque pues, la realidad dice otra cosa y hay un dinero, hay un club interesado y que lo quieren tener y pues es lo que está pasando en los últimos años con nuestros jugadores jóvenes. Bueno, y el último jugador que te traigo a esta charla es Nelson de Osa. De Osa lo conocimos por allá en el Huila, después estuvo en Nacional, en Estudiantes de La Plata, fue a Junior y Comesaña dijo que no, que él no conocía de Osa, que sus características no le gustaban y entonces al final como que lo trajo una persona y no le consultó a Comesaña. Y de Osa al final se fue para México y en el Mundial de Clubes lo vimos haciendo un muy buen trabajo con Monterrey y eso le dio la posibilidad de irse al Betis. En el Betis esta primera temporada no jugó realmente nada y cuando se esperaba que lo vendieran o que se deshicieran de él, pues parece que va a continuar en esta próxima temporada y hoy en un partido preparatorio frente al Arsenal, eh, que según dicen lo estaban ojeando varios equipos de la Premier, pues se mandó un golazo tremendo. Con De Osa pasa algo y es que tiene características futbolísticas de un volante moderno, de un volante eh, que tiene marca, que tiene llegada, que tiene gol, que tiene pegada, pero al final no se consolida como ese jugador que puede demostrar y confirmar que puede triunfar en Europa. ¿Tú ese jugador lo alcanzaste a ver? Eh, ¿Estuviste pendiente de él o algo así? ¿No? Sí, claro, el día que debutó en el Huila yo observé ese partido. Yo dirigía a Cortuluá, un Huila, un partido en Neiva. Ujú. Lo puso a debutar el profe, creo que recién tomó el equipo el profe, eh, que es de allá, el profe de allá. Eh, bueno, ¿Quién ahora me puede ser? acuerdo. Ujú. Él lo puso a debutar, de hecho en ese equipo jugaba Diego Arias, que fue el entrenador de Atlético Nacional, que hoy día es entrenador. Y Ujú. me acuerdo que el profe lo colocó a De Osa por él y lo puso a debutar, me llamó mucho la atención. De hecho, yo le propuse al otro día a la gente de Cortuluá que si lo habían visto, que lo tuviéramos ahí en el radar. Eh, Fue un jugador de esos jugadores diferentes que de entrada ya te dejan una gran sensación. Después, bueno, viene todo ese periplo nacional, junior, que sí, que no. Pero al final lo de Osa es el reflejo de lo que estamos hablando ahora, de esa madurez, de esa falta de madurez todavía de nuestro jugador, que le falta, porque tienen talento. Lo que pasa es que normalmente esa competencia tan escasa que tenemos nosotros no les alcanza a dar ese rodaje que necesitan, que es lo que tienen los argentinos en Buenos Aires. No solamente en Buenos Aires hay como 20 clubes y juegan ahí mismo y tienen una competencia permanente. Hay tercera división, hay cuarta división, hay quinta división. Entonces, ese rodaje nosotros no lo tenemos. No tenemos, lo hablamos en un podcast hace poco, no tenemos un torneo sub-21, no tenemos un torneo sub-23 que eso le permitiría a nuestro jugador terminar de madurar un poco más, pero se corta ese camino y muchas veces quedan a la deriva mucho jugador de ese corte, de ese perfil como de Osa. Entonces es un jugador que apenas está llegando a un grado de madurez seguramente ahora, adaptándose a Europa, porque ya prácticamente creo que está completando un año allá Ujú. y está entrando como en ese proceso de adaptación, conociendo muchas cosas. Y bueno, ojalá sea un buen año. Y si lo tienen ahí es porque seguramente quieren tenerlo, quieren mantenerlo y no está en cualquier club, ¿no? Después de un Barça, de un Atlético de Madrid, de un Real Sí, Madrid, claro. el Betis está ahí en el siguiente escalón ¿No? Y dirigido por por Manuel lo que está Pellegrini. haciendo. Claro, por lo que vienen haciendo con Pellegrini y bueno, si no lo soltaron, porque se hablaba también que River lo quería, Ujú. pero bueno, ojalá porque creo que es un jugador interesante para el proceso de selección.
Sí, porque digamos, todas las características que le conoce o cree que puede brindarle a un equipo de fútbol Nelson de Osa serían muy útiles para la selección Colombia. Es un jugador que también puede jugar como interior, puede jugar al lado del posicional, eh, tiene un recorrido tremendo en la cancha, es box to box casi, eh, con esa pegada que tiene, porque también es cierto que nosotros carecemos de esos jugadores que le peguen desde afuera. Puerta hizo algunos remates en el Ujú. Mundial, pero no hay muchos jugadores que desde fuera del área puedan pegarle con pelota en movimiento y que vayan al arco. Sí, una fortaleza de él es la media distancia. Tiene un remate de 25, 30 metros muy potente. Es algo que tiene un volante hoy día de este fútbol que se exige tener esa posibilidad de pisar área contraria, de tener esa opción también de tener esa fase defensiva también con un buen comportamiento. Y yo creo que sí, siempre me gustó, como te digo. El profe Rujana fue el que lo puso a debutar. Ujú. El profe Rujana y desde ese día lo sigo. Ese día debutó y la verdad dejó una muy buena. De hecho, jugó más, me parece, más posicional, más medio centro, pero se veía que tenía una gran calidad en su técnica y en su juego corto, medio largo. Y dejó de entrada, dejó esa marca. Son de esos jugadores que impactan, ¿no? Cuando entran a la cancha uno como que se fija o el foco va sobre esos jugadores, no sé, por su aspecto físico, por su forma de jugar, por su forma de correr. Sí, Son jugadores que marcan una diferencia ya desde eso, desde que uno los mira y uno dice, oye, este jugador tiene algo, sin que todavía haya tocado la pelota, pero uno dice, este tiene cosas. Pero ojalá este sea como la temporada de consolidación de Nelson de Osa en Europa, porque realmente un jugador de esas características le caería bien a la selección Colombia, claro, claro. porque si necesitamos un volante que de pronto dé más recorrido, ¿no? Que no sea Lerma, el posicional. Encontramos a Puerta, que es un jugador como más conector, y tenemos en De Osa tenemos esa verticalidad, ¿no? Sí, claro. Claro, lo que hoy uno está observando, esos jugadores de un perfil, los centrocampistas, como tú lo estás caracterizando, y esos son los jugadores que hoy exigen y hoy vemos en las grandes selecciones del mundo. Entonces creo que los tenemos nosotros y no solamente esos tres, sino hay otros, hay más que nos pueden dar esa posibilidad. Sí, esto eso es otra cosa porque cuando acaba el mundial y de pronto algunos consideran que no nos fue bien, otros que sí, pero más allá de eso como que queda un vacío y como que hay que acabar con todo y hay que traer nuevos jugadores y uno piensa que de pronto no hay tanto recambio y resulta que a medida que van pasando las fechas uno va viendo en el fútbol colombiano que hay jugadores que pueden aportar, que pueden dar una mano, comienzan los torneos internacionales y hay colombianos que tienen una nueva oportunidad de mostrar lo que tienen y ahí van apareciendo. Entonces lo que queda claro es que sí hay jugadores para poder complementar o construir sobre lo construido, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, hay que recuperar a Castaño, el que estaba en River. Ujú. River Gustavo no lo Ramos. va, River no lo va a tener en cuenta, pero desde que lo observamos en Águilas y todo ese proceso que ha tenido, es un jugador que con continuidad, volver a recuperar, que llegue a un club donde le vuelven a dar esa confianza y que lo hagan sentir útil en el proceso, seguro que volvemos a tener ese gran jugador. Y bueno, hay varios, como te digo, no es solamente estos que hemos hablado, sino que hay varios. Y eso es muy importante, que tengamos siquiera dos, tres por posición. Estos chicos que vienen del proceso de la sub-20, hay que tenerlos ahí cerca.
bueno, no. Creo que siempre Colombia tendrá un recurso humano muy valioso. Bueno, profesor, hemos terminado este podcast express, ¿no? Bueno, 40 minutos aquí de charla. Sí me parecía importante que estuviéramos como resaltando estos jugadores porque se viene un nuevo reto con la selección, partidos contra Perú y contra México, ¿no? En septiembre y octubre, en esta fecha FIFA. Y yo creo que es el momento de probar cosas, de pronto cosas que no se probaron antes del Mundial y que sí es importante que se puedan probar jugadores y formas de jugar. Entonces sí, sí me parecía interesante hablar de estos tres jugadores, pero seguramente hablaremos de muchos más, porque cuando comiencen las ligas internacionales pues habrá jugadores que aparecerán, que de pronto no los tenían en el radar inicialmente, pero que aparecen y tienen esa oportunidad de mostrar lo que tienen. Así Eh, que muchas gracias por estar nuevamente aquí en el podcast, mi hermano y yo. Dale, gracias Carlitos. Chévere. Bueno, muy bien. Y nos veremos para el Seguiremos próximo. nosotros, sí, 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 claro, el viernes. Volvemos a tener el último de la semana, de esta semana. Y ya vendrá la otra, que vendrá el encuentro entre Santa Fe y River, la serie, ¿no? De Copa Sudamericana entre Santa Fe y River, una serie importante. De eso estaremos hablando más adelante. Así que un abrazo, profesor. Un abrazo, hermano. Cuídate. Chao. Chao. Chao, chao. Un saludo para todos, síganse suscribiendo y conectándose a mi hermano y yo podcast aquí en YouTube. Saludos para todos.